La incertidumbre respecto al futuro económico de nuestro país. Una de las ideas que ha estado rondando en la mente de muchas familias es la posibilidad de que el precio de los alimentos se incremente y que en un futuro no muy lejano el dinero no alcance para comprar productos de la canasta familiar. Así lo explica el matemático Marco Loret de Mola con el valor de 1 kilo de arroz. ¿Qué pasaría si tuviéramos la inflación, no de Venezuela, que es enorme, sino solamente Argentina? 40%. ¿Qué pasaría acá a 5 años? ¿Cómo sacamos eso, profe? Acá está. El primer año, esos 3.50 lo multiplicamos por 1.40. Acá está el 40%. El 1 es el mismo 3.50 y lo vamos a incrementar 40%. Hay varias maneras de sacar porcentaje. Este es uno. A fin de año estaría en 4.90. Año 2, empezamos con 4.90. Ahora cuesta 4.90 el kilo de arroz. Lo volvemos a multiplicar por 1.40. La inflación ya se fue a 6.90. ¿Cómo? Te invito a hacer el cálculo. 9 lucas 60, año 3. Año 4, 9.60, se va a 13.40. Con esto te puedes comprar 5 kilos de arroz hoy, ¿sí o no? Quinto año, mismo ejercicio, 18 soles con 80. 1 kilo de arroz. El periodista Jaime de Altaus explica cómo se vivió la época de inflación en nuestro país y las características que tenía el modelo económico de aquel entonces. Bueno, nosotros tuvimos, ustedes recuerdan, una hiperinflación, ¿no?, que comenzó en realidad en los años 70 a raíz de la estatización de la economía y el cierre de las fronteras, el proteccionismo. Hizo que la inversión privada cayera, no hubo ingresos fiscales, entonces el gobierno le pidió al Banco Central de Reserva plata, el Banco Central de Reserva imprimía, así la famosa maquinita, imprimía dinero artificial, sin respaldo, y así se financiaban los déficits fiscales. Las empresas públicas generaban déficit, no generaban ingresos para el Estado, todas perdían, y entonces así se fue generando poco a poco una inflación desde los años 70. Fue creciendo en los 80 y al final de los 80 llegó a una hiperinflación, ¿no? El último año, el año 90, fue de 7.000% ese año, algo terrible, ¿no? Con el cambio de modelo económico, donde se dio paso a la inversión privada, la economía peruana empezó a dinamizarse y convertirse en lo que hoy conocemos. Pasamos a una economía abierta, libre, se privatizaron las empresas públicas, empezó a haber inversión privada, y entonces el Estado se recuperó, empezó a tener ingresos, ya no había déficit fiscal y por lo tanto ya no se le pedía préstamos al Banco Central, es decir, el Banco Central no tenía que emitir dinero para el déficit, y entonces al no haber déficit y no haber emisión inorgánica de dinero, ya no hubo inflación a partir de ese momento, fue cayendo poco a poco y al final la inflación ha sido prácticamente de 1, 2, a veces 3% al año, ¿no? El próximo gobierno debería garantizar que la economía peruana continúe recuperándose tras la caída que tuvo el año pasado al inicio de la pandemia. Al no haber inflación, las empresas pueden planificar sus negocios a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? No están ajustadas permanentemente por el aumento de los precios. Pueden pensar más allá del corto plazo, pueden ir al mediano y largo plazo, planificar inversiones y entonces al invertir se produce el crecimiento de la economía, ¿no? Y al ver inversiones hay más empleo. Lo que hay que hacer es repotenciar el modelo económico de la economía de mercado, de economía social de mercado, que ese es el modelo económico que tenemos, pero el problema es que se ha visto trabado en los últimos, yo diría, 10 años por lo menos, por demasiadas regulaciones. Pese a la pandemia, nuestra economía viene recuperándose a paso lento, pero aún no llegamos a las cifras anteriores a la pandemia. Este cambio se vería a partir del 2022.